noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en Edición Central, Elecciones 2021, siempre por la señal en vivo de Misión Noticias Perú BNP. Nos encontramos a solo 44 días de los comicios electorales y una de las novedades de estas elecciones es que existe un distrito electoral más, a diferencia de las pasadas elecciones. Es decir, si antes teníamos 26 distritos electorales, ahora tenemos 27. Ese distrito electoral adicional o nuevo es para los peruanos residentes en el extranjero. Esto significa que este grupo, esta comunidad de peruanos que viven en el exterior, tienen ahora representación formal en el Congreso de la República con 2 curules. Cabe señalar que como quiera que el número de congresistas no ha aumentado, es decir, siguen siendo 130 congresistas, esas 2 curules se han reducido, se han restado, se han quitado del distrito electoral de Lima. Entonces, quedan las cosas así. Un distrito electoral por cada departamento, que son 24. Un distrito electoral para Lima provincias serían 25. Un distrito electoral para la provincia constitucional del Callao serían 26. Y ahora un distrito electoral para los peruanos residentes en el exterior. Son más de 3,5 millones de peruanos que viven en el extranjero. Un bolsón electoral impresionante que puede definir cualquier elección. Es más, se dice ya que este caudal electoral fue quien definió la elección apretada que ganara Pedro Pablo Kuczynski contra la señora Keiko Fujimori en las pasadas elecciones presidenciales. Pero más allá de eso, es importante conocer la realidad de los peruanos que viven en el exterior y por eso nos encontramos precisamente con Ricardo Malca, quien postula a este distrito electoral con el número 1 del partido Somos Perú. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches, un gusto estar contigo el día de hoy. Ricardo, ¿está bien lo que he dicho? Son 2 representantes por el nuevo distrito electoral de peruanos en el extranjero. ¿Te parece que es suficiente o en vista de 3,5 millones con solo 2 congresistas es poca representatividad? ¿Cómo lo ves? Mira, por la cantidad de peruanos que hay en el exterior, si consideramos la distribución del Congreso respecto de la cantidad de habitantes que hay en los otros distritos electorales, se podría considerar que es poco. Sin embargo, creo que es un gran avance y es un avance que en buena medida se ha logrado por las mismas gestiones de la comunidad peruana organizada en el exterior. Es, como lo mencionabas, la primera vez que los peruanos en el exterior van a tener congresistas que los representen. Como sabes, un congresista legisla, fiscaliza, pero también representa. Y por lo tanto, los 2 congresistas que salgan finalmente elegidos van a tener la responsabilidad de representar los intereses de los peruanos en el exterior y de legislar en su beneficio. Ahora, el problema de los peruanos en el exterior no se reduce solo a las remesas, pero hay un problema, hay una problemática en el tema de las remesas. Hablamos de más de 3,000 millones de dólares anuales solo en remesas que envían los peruanos en el extranjero a nuestro país. Pero ahí hay una serie de problemas, sobre todo en cuestión de transacciones, ¿verdad? Me parece que empresas, los bancos mismos cobran a veces muchas comisiones. ¿Cuál es más o menos la perspectiva que tú manejas de eso? Mira, efectivamente, todos los peruanos que están en el exterior mantienen algún tipo de vínculo con el Perú. Vínculos familiares, vínculos amicales. La remesa misma es un tipo de vínculo que mantiene el peruano del exterior con el Perú. Pero hay un vínculo que está subaprovechado, que está subutilizado en mi opinión y que tiene un potencial enorme, que es el vínculo económico. Los peruanos que están en el exterior tienen una ventaja adicional y es que además de conocer el Perú, conocen la realidad del exterior. Y el conocimiento de esas 2 realidades se presenta como una oportunidad gigante para poder hacer negocios con el Perú. Negocios de comercio, negocios de marcas, franquicias, etcétera. Pero para que eso pueda ocurrir debe existir un marco legal que le permita a los peruanos del exterior poder abrir empresas de manera virtual y además gestionarlas con el Estado también de manera virtual. Hoy, para poder abrir una empresa, el peruano del exterior o entrega un poder con todos los riesgos que eso significa, o tiene que viajar al Perú, con todos los gastos que eso significa, ¿no? O sea, hay un montón de trámites que bien podrían hacerse de manera virtual en el país donde se encuentran residiendo. Más o menos eso es lo que nos has tratado de decir. Sí, es exactamente así, porque mira,
El principal problema que había para poder abrir empresas de manera virtual es el registro de identidad. Porque cuando una persona está afuera y hace gestiones virtuales, finalmente yo no sé quién está del otro lado de la computadora, ¿no es cierto? Claro. Pero ya existen sistemas de verificación de identidad virtual que están en nuestro país. La RENIEC lo tiene y ya los está usando para la gestión a distancia, los trámites a distancia de los DNIs. Y ese sistema de verificación de identidad virtual perfectamente se podría aplicar para abrir empresas en favor de los peruanos que están en el exterior. Justamente y creo tú que eso debería propones ser así. ayudar al peruano creando un marco legal para que pueda realizar sus trámites en el extranjero de manera virtual. A eso nos referimos. Es decir, tú estás ofreciendo, estás proponiendo que de llegar al Congreso, digamos, generarías este marco legal, que es lo que falta, Sí. o falta algo más. ¿Qué falta para que se logre eso? Sí, efectivamente, es un marco legal. Hay que hacer una modificación pequeña a la ley de sociedades y también a la norma que regula los registros públicos, que permita hacer esos trámites de manera virtual. Y esto es de un potencial enorme, en realidad. Mira, en el exterior viven, como lo mencionabas, alrededor de 3 millones de peruanos. Si solamente el 5% de esos 3 millones de peruanos llega a hacer negocios con el Perú por un monto, digamos, de 1.000 soles al año, ¿no? Estaríamos generando riqueza nueva por montos de 150 millones de soles al año. Son 150 millones de soles al año, que seguramente van a ser mucho más, que benefician a los peruanos que viven en el exterior, pero también al Perú, porque sería con negocios que serían con el Perú. Y eso traería un beneficio adicional, ahora que estamos hablando de remesas. Imaginémonos que el peruano que esté en el exterior y que crea una empresa en el Perú también envíe una remesa. Y su ser querido en el Perú es el trabajador de esa empresa que creó de manera virtual. En ese escenario, la remesa podría ser el salario de su ser querido que trabaja en su empresa. Okay. Por lo cual, al recibir un salario, sería un trabajador formal, sujeto de crédito, con acceso a la seguridad social y a la jubilación. Pero la creación de esa empresa tendría que ser en el extranjero. No, tendría que ser en el Perú, pero de manera virtual. Es decir, yo, desde cualquier parte Claro, del físicamente mundo, me refiero, físicamente en el extranjero, no tener que venir acá a hacer los trámites, ¿a eso te refieres? Exactamente. Yo poder crear una empresa en el Perú, con un RUC en el Perú, una razón social en el Perú, Ya. pero crearla de manera virtual desde cualquier parte del mundo. A eso me Interesante. refiero. ¿Y el traslado de capitales cómo se haría? O sea, también... De la manera que siempre se hace, es decir, los peruanos que mandan remesas usan transferencias bancarias, usan agencias de envíos de remesas. Pero a eso hay me refería, muchísimas, ¿no? está sujeta también a elevados costos, ¿verdad? De Sí. transacciones. Pero yo creo que ahí es honesto decir que un congresista no puede evitar que las agencias de transferencias o los bancos cobren comisión, porque hay comisiones. Western Union, MoneyGram, TransferWise y las diferentes agencias que ofrecen el servicio de transferencia de dinero, por ese servicio de transferencia que ofrecen cobran una comisión. Y creo que es importante decir que un congresista no puede impedir o mediante una norma no puede hacer que una empresa en el extranjero que ofrece este servicio no cobre las comisiones que se vienen cobrando. Pero también es bueno decir que hay una competencia muy grande. Creo que en el pasado sí existían comisiones muy altas por envío de dinero, pero hoy eso está mejorando porque hay competencia, hay muchas empresas que ofrecen ese servicio. Hay algunos bancos que cobran comisiones bajas, otras ciudades donde es más eficiente mandar el dinero haciendo uso de empresas que ofrecen ese servicio de transferencia Claro. de dinero. Y esa plataforma que propones me parece súper interesante. ¿Quién la tendría que proporcionar? Entiendo el Estado peruano, pero ¿a través de quién? ¿Del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Cuál sería? Mira, qué interesante, porque se trata de generar el contexto para que el peruano pueda crear la empresa virtual. No sería a través de una oficina en particular, serían las mismas oficinas del Estado que están involucradas en la creación de una empresa, solo que en vez de yo tener que ir físicamente a esas oficinas, pueda hacer los trámites de manera virtual. Y como mencionaba, el problema que hemos tenido antes era la verificación de identidad. Yo pedía que la persona vaya a la oficina para asegurarme de que la persona es quien dice ser. Exacto. ¿No es cierto? Pero si tenemos esa verificación de identidad virtual, que ya la tenemos en el Perú, la RENIEC la tiene, entonces podemos incorporar esa tecnología a los procesos de creación de empresas. Te voy a contar un caso. Mira, aquí yo conocí un peruano que trabajaba en limpieza y que convenció al dueño de un bar
donde hacía limpieza para incluir en la carta de su bar comida peruana. Fue un éxito. Él se hacía cargo de todo. Él se encargaba, en principio, él de cocinar, después contrató a otras personas. Entonces, ejemplos como ese nos demuestran que el peruano es muy creativo. Claro. Al peruano, cuando se le da la oportunidad, vuela. Y en el extranjero se está notando esa creatividad. Muchísimo. Veo casos en el extranjero que incluso superan en muchos casos a lo que se ha venido haciendo aquí en el propio país, mejorando muchísimo la calidad de los servicios que ofrecen y también explorando algunos matices que no se hacían acá en nuestro país, ¿no? Eso... Mira, yo tengo más de 10 años viviendo en el exterior. Yo he vivido en los Estados Unidos, he vivido en Washington DC, he vivido en el Ecuador, desde hace más de 2 años vivo en el Reino Unido, y te puedo decir con conocimiento de causa, el peruano es más creativo que cualquiera. Claro. El peruano tiene una creatividad, y creo que es importante decirlo porque es verdad, tiene una creatividad que otros no tienen. Y si a esa creatividad le ponemos un contexto, un marco legal, para que pueda su creatividad cuajar en negocios específicos, en pocos meses vamos a crear una riqueza importantísima que beneficia a los peruanos del exterior, pero también que beneficia al Perú, porque se trata de promover estos negocios entre el exterior y el Perú. ¿Qué significa el voto postal? Cuéntanos. Mira, nosotros en las elecciones en el Perú estamos acostumbrados a que los locales de votación queden relativamente cerca de nuestros lugares de residencia, a minutos o a poco tiempo de nuestros lugares de residencia. En el exterior es lo opuesto. En el exterior, por lo general, los ciudadanos peruanos viven lejos de los lugares de votación, porque las jurisdicciones en el exterior son muy grandes. ¿Qué quiere decir? Que si yo, ciudadano peruano que vivo en el exterior y quiero ir a votar, pues tengo que manejar o trasladarme muchas horas para poder llegar al lugar de votación. También, nuevamente, gracias a la comunidad organizada de peruanos en el exterior, se hizo un cambio en la Ley Orgánica de Elecciones y hoy el artículo 239 de la Ley Orgánica de Elecciones le da a los peruanos en el exterior el derecho del voto postal. Eso todavía no se ha aplicado porque está pendiente que la OMPE lo reglamente. Estoy seguro que la OMPE lo va a hacer pronto. De hecho, Somos Perú ha ofrecido entregar a la OMPE a manera de aporte, de buena fe, un proyecto de reglamento para que la OMPE lo considere, lo cambie, lo considere como un insumo para el reglamento final que ellos van a hacer. Pero el voto postal para el ciudadano en el exterior es importante y es posible, porque los sistemas de correo postal en muchos países son seguros y son eficientes, y ya ocurre el voto postal en otros países. En los Estados Unidos se aplica el voto postal, Argentina tiene el voto postal. Hace pocos días el Ecuador ha tenido elecciones presidenciales y los ecuatorianos en el exterior en algunos casos han podido hacer uso de su derecho al voto postal. ¿Y eso no atrasaría de cierto modo el conteo final de los votos en esos países? No, de ninguna manera, y más bien al contrario, porque el nivel de ausentismo en el exterior es mayor. En promedio, en elecciones generales en el Perú vota el 85% de la gente aproximadamente. En las mismas elecciones generales en el exterior vota entre el 50 y el 55% de la gente. Ahora con la pandemia seguramente el ausentismo va a ser mayor. Si nosotros incorporamos el voto postal, la participación ciudadana va a ser mayor y por lo tanto la legitimidad de las autoridades electas va a ser mayor también. Yo te hablaba del tiempo. Del tiempo, ¿perdón? Es decir, el voto postal no retrasaría, entiendo que mejoraría el tema de la participación, me queda claro. Sin duda. Pero no retrasaría un poco en el conteo final, a eso me refiero. Siempre estamos esperando los votos del extranjero, los votos... ¿No demoraría un poquito? No. ¿Por qué no? Porque igual siguen habiendo ánforas. Es decir, el padrón electoral que existe y que siempre se ha hecho considera un espacio para los peruanos del exterior, ¿no es cierto? Entonces, en lo que corresponde a los peruanos del exterior, el procedimiento es el siguiente. Primero, el peruano que quiere hacer uso de su derecho de voto postal se tendría que registrar en un espacio en la página web que perfectamente podría abrir la OMPE, ¿no es cierto? De manera tal que cuando se envíen al exterior los materiales electorales, ya se envíen los sobres para aquellos peruanos que se han inscrito para hacer uso de su derecho del voto postal. Sin embargo, esos sobres tendrían que enviarse sin ninguna duda con anticipación, porque una vez que lleguen a la ciudad donde vivan estos peruanos, hay que enviárselos, el peruano lo tiene que recibir, abre el sobre, hay una cartilla de instrucciones con el voto, hace uso de su derecho al voto, y dentro del mismo sobre se envía otro sobre prepagado, para que el peruano deposite su voto en el sobre prepagado y lo deposite en el correo para que llegue
al centro de conteo para el conteo, digamos, ¿no? Claro, claro, para el final. Pero todo eso tiene que ocurrir antes del día de la elección. Por ejemplo, si la elección es un día domingo, todo este proceso que acabo de explicar tiene que terminar como máximo el viernes, para que el domingo se puedan también contabilizar esos votos. Ya entendí. Adelantar un poco también las fechas para que les llegue con anticipación, de pronto una semana, Correcto. 5 días. Por supuesto. No pasa nada. Por supuesto. Claro. No pasa nada. Ok. Crear fondo social para peruanos en el exterior. ¿A qué se refiere? Se trata, a ver, no se trata de crear un fondo, porque el fondo ya existe. Se trata de regular la asistencia que se da ya a los peruanos en el exterior. Y a partir de la regulación de esta asistencia que se da a los peruanos en el exterior, el Poder Ejecutivo, que es el encargado de aplicar la ley, podría solicitar al Poder Legislativo, en el marco de la aprobación del presupuesto, recursos adicionales para poder financiar esa norma que regula la asistencia a los peruanos en el exterior en casos muy específicos. Por ejemplo, en el exterior hay peruanos que son muy exitosos y hay peruanos que les va muy bien, pero hay peruanos también que la siguen luchando y algunos otros que por diferentes razones caen en desgracia y deciden regresarse, ¿no es cierto? Entonces, este fondo podría apoyar a esos peruanos, pero también podría apoyar casos muy sensibles, porque, mira, hay casos, que no son pocos, de mujeres que se casan con ciudadanos extranjeros, que se van a vivir al exterior y que su nueva realidad en el exterior termina siendo una realidad complicada. Son víctimas de abuso, a veces físico, psicológico, y no pueden salir de su lugar nuevo de residencia porque no conocen el ambiente, su contexto es nuevo. Entonces se ven en algunos casos dificultadas de poder abandonar ese espacio de maltrato. Y este fondo podría perfectamente financiar residencias temporales para esas mujeres que son víctimas de maltrato hasta que puedan regularizar su situación, ya sea que decidan regresarse al Perú o que decidan quedarse en la ciudad en la que ya viven. Justamente eso también me refería. ¿Qué papel cumplirían ustedes, en este caso los congresistas, que representen a los peruanos en el extranjero respecto de los peruanos que tienen situación de ilegales en los países del exterior? Mira, darle la ciudadanía o la residencia a cualquier ciudadano en el exterior es única y exclusiva potestad del gobierno que recibe al peruano. Por ejemplo, un peruano que está, por decir algún país, Australia, ¿no es cierto?, tiene que ceñirse a las normas de Australia para poder obtener la residencia y luego la ciudadanía. Y hay que decirlo como es, un congresista en el Perú, desde el Perú, con las herramientas legales del Perú, la verdad es que puede hacer poco, para la regularización migratoria de los peruanos en el exterior. Pero lo que sí puede hacer es conversar con sus pares congresistas, establecer diálogos con sus pares congresistas. Y en esos diálogos motivar el tema, mover el tema, presentar en esos diálogos argumentos que faciliten la toma de decisiones en los parlamentos, amigos, que puedan beneficiar la situación migratoria de los peruanos en el exterior. Más que cambiar la situación legal de ellos en ese país, me refería a que a veces, como no tienen un estatus legal apropiado, digamos, es como que también las propias cancillerías no los consideran, no reciben apoyos a veces del propio país por el hecho de encontrarse en situación de ilegal en otro país. Mira, yo creo que es algo muy importante lo que has tocado y creo que es importante resaltarlo. Para el Perú no importa la situación migratoria del peruano en el exterior, no importa, ni a favor ni en contra. El peruano es peruano y punto. Claro. Y su situación migratoria en cualquier país en el que esté es algo que no influye para las atenciones que los peruanos necesitan. El peruano tiene los mismos derechos estando en el Perú o estando en el exterior para el Perú. Y eso es algo que también sí podrían ustedes garantizar, ¿verdad? En casos... De hecho, eso está garantizado. Y creo que en ese sentido habría que promover esta información que es importante, porque puede darse el caso de algunas personas que están en situación migratoria irregular en algún país y que sientan o crean que por su situación irregular no tienen algunos derechos respecto de su país, que es el Perú. Y eso no es así. Sí tienen los mismos derechos. No importa la situación migratoria de la persona. Tienen los mismos derechos. Muy bien, Ricardo. Ha sido un gusto tenerte en el programa. En realidad nos gustaría profundizar más en este tema, porque además de que ser nuevo el distrito electoral, nos interesa también conocer mejor
la realidad de los propios peruanos en el extranjero y de qué modo nos podemos beneficiar también como país con todas estas propuestas que nos hacen. Te damos un minuto para que te despidas y nos digas por qué los peruanos en el extranjero deben marcar el número 1 de Somos Perú. En primer lugar, yo los invito a que me conozcan. Los invito a que visiten mi página web, que es ricardomalca.com. A los ciudadanos del exterior y a los peruanos que nos están viendo desde el Perú, que inviten a sus familiares y a sus seres queridos a conocerme. Mi página web es ricardomalca.com. Y más allá de decirles por qué deben votar por mí, yo conozco el exterior, conozco el Estado, conozco la importancia de crear puentes entre el Estado y los peruanos en el exterior, y sobre todo conozco el potencial que tienen los peruanos en el exterior para generar riqueza. La asistencia soluciona problemas en el corto plazo, es importante, pero para solucionar los problemas de largo plazo, y sobre todo en la situación de pandemia como la que estamos ahora, en la cual los peruanos del exterior también están siendo afectados, tenemos que generar contextos que permitan a los mismos peruanos generar riqueza haciendo negocios con su propio país. Y los invito a pensar, a las personas que nos están viendo, que piensen por quién votar, a que piensen por quién le van a dar el voto. De manera que voten por alguien profesional, preparado, con experiencia, que le devuelva la confianza a la gente, en el sentido que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas en beneficio de la gente. Fue Ricardo Malca, candidato al Congreso por los peruanos en el extranjero, por Somos Perú con el número 1. Hemos estado encantados con su presencia. Y ahora sí, lo prometido después de la pausa, el debate. Los debates en BNP en elecciones 2021 están dando que hablar. Esta vez veremos enfrentarse a Maritza Sánchez de Alianza para el Progreso versus Juliano Seminario Porras de Victoria Nacional. Después de la pausa los vamos a ver debatir. Pausa y regresamos.